Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre. Muy buenos días, televidente de Más Televisión, Canal 21. Es un privilegio estar aquí nuevamente en esta cabina de televisión, transmitiendo el programa Pescadores de Vidas. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes que está pendiente los días sábados de cada semana, de 8 a 9 de la mañana, y a través de Facebook Live del canal Más Televisión, y posteriormente subido a la plataforma de YouTube. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes que está pendiente. Vamos a dar inicio orando, pidiéndole para que Dios sea el que dirige este programa de principio a fin y que Él se pueda llevar la gloria este día, esta mañana. Ahí donde estás, yo te voy a pedir que oremos para que Dios pueda obrar en este día. Padre, gracias, Señor, por tu amor, por tus misericordias que son nuevas cada mañana, Señor, por tu fidelidad para con nosotros, Padre. Te rogamos, Señor, que tú tomes control de este mensaje, Señor, de salvación, para que personas lleguen al conocimiento de la verdad. Tu palabra dice que la fe viene por el oír, y por el oír tu palabra, Señor. Que personas sean sanas en el nombre de Jesucristo, de la lepra del pecado, que sean limpias a través de depositar la fe de nuestro Señor Jesucristo, que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para limpiarnos de todo pecado, Señor. Te rogamos, Dios, que seas tú el que hables a través de mi persona este día, esta mañana, que pongas de nuevo brillo en mi boca, Señor, para que pueda fluir tu palabra, que aquí quede abolido todo pensamiento y filosofía humana, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, este día, y que tú, Dios, puedas tocar vidas y corazones este día, esta mañana, Señor. Gracias, Padre Santo. Te rogamos por las personas que están enfermas de salud, que tú les des la sanidad en su cuerpo, pero sobre todo les des la sanidad en su alma, Señor, de la lepra del pecado, Señor. Gracias, Padre, te dejamos en tus manos este tiempo y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gracias por estar sintonizando el programa Pescadores de Vidas. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Ahí aparece en la pantalla, va a aparecer el celular 96 31 82 90 para que ustedes manden sus peticiones de oración y así estar orando por ustedes durante toda la semana. De igual manera, si tienes alguna duda o un comentario, lo puedes enviar a este número, al 96 31 82 90. Y el tema de hoy se llama Cordero Fiel. Cordero Fiel se llama. Y como introducción, ¿qué es un cordero? Un cordero es la cría de una oveja hembra. Ya puede ser la cría masculino o femenino. Es el corderito, el hijo, la cría que tiene una oveja femenina. Eso es lo que es un cordero. Y algo bien importante que tenemos que saber es que las ovejas son miopes. Ellas no pueden ver muy bien. Entonces ellas no encuentran el alimento como lo hacen otros animales cuadrúpedos, que fácilmente ellos encuentran el alimento. En el caso de las ovejitas, ellas son miopes y no encuentran bien el alimento, y de igual manera ellas no detectan rápido la amenaza, el peligro de sus depredadores, ¿verdad? Entonces tiene que haber un pastor que las cuide. Diferente a un hato ganadero, que un hato ganadero ustedes lo pueden dejar ahí de ganado, ya puede ser ganado bovino o ganado porcino, y ustedes lo pueden dejar y no hay problema. Pero en el caso de las ovejas tiene que haber un pastor
pendiente, cuidándola, porque hay bastantes depredadores que fácilmente se las comen, aún hasta los mismos perros, ¿verdad? El perro doméstico fácilmente se come una oveja. Entonces tiene que haber un pastor ahí pendiente, cuidándola. Eso es un cordero. Y por eso nuestro Dios y Salvador nos relaciona a nosotros como ovejas, que necesitamos un pastor, necesitamos ser cuidados las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Tenemos que estar siendo cuidados, guiados por ese pastor que es nuestro Señor Jesucristo. Pero Él vino a darnos el ejemplo de cordero que se hizo obediente y obediente hasta morir en la cruz para pagar y perdonar todo nuestro pecado. Vamos a leer un verso bíblico. Vamos a buscar San Juan capítulo 1, versículos del 29 al 31. Yo te voy a pedir que busques tu Biblia, si la tienes impresa, ahí que podamos leer juntos, o si tienes descargada Reina Valera de 1960 en tu celular, podamos llevar juntos la lectura. Vamos a buscar San Juan capítulo 1, versículos del 29 al 31. Dice la palabra de Dios: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Oigan bien importante, primero vino Juan el Bautista a bautizar en agua, a llevar a las personas al arrepentimiento de los pecados a través del bautizo en agua. Pero él les decía que iba a venir un varón poderoso espiritualmente. Ese varón era nuestro Señor Jesucristo. Y cuando él lo miró por primera vez, dijo a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, del cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué dijo eso él? Si él nació antes, 6 meses antes que Jesucristo. Porque Juan el Bautista era mayor 6 meses de Jesús. 6 meses de Jesús. Entonces, ¿por qué dijo él que Jesucristo era antes de él? Porque Jesucristo es el Verbo hecho carne, el Hijo de Dios que estaba desde la fundación del mundo. Desde que Dios creó al mundo, ahí estaba Jesús con él y el Espíritu Santo con él. Ahí estaban los tres juntos, que son una misma persona: Hijo, Dios Padre y Espíritu Santo. Por eso es que él dice que este varón, el cual antes de mí, porque era primero que yo, el primero de todos nosotros, el primogénito, es nuestro Señor Jesucristo. Él fue antes de la creación. Él fue antes de que Dios creara a Adán y a Eva. Ya era Jesús de Nazaret, ya estaba ahí con él desde la creación. Por eso cuando él creó al hombre, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Él habló en plural, no habló en singular. Él no dijo: voy a hacer al hombre a mi imagen y semejanza, sino que dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hablando en plural, porque ahí estaba presente Jesucristo, Jesús, estaba presente el Espíritu Santo y Dios Padre, que nos creó. Por eso es que Juan el Bautista dice: el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Jesucristo es antes de toda la creación. Jesucristo ya estaba presente con Dios Padre. Y John dice, el 31, el verso 31 dice: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto
por esto vine y yo bautizo con agua. Juan el Bautista fue el brechero del Evangelio, fue el que abrió el camino. El que abrió el camino bautizando a las personas en el arrepentimiento, para que las personas se podían arrepentir de sus pecados. La persona que se arrepentía era bautizada en agua. Era bautizada en agua. Y es algo bien importante, que el bautismo no es cuando a un niño pequeño le tiran gotitas de agua en la frente. El bautismo tiene que la persona primero reconocer y saber que es un pecador y que necesita de un Salvador. Un niño no sabe, un niño no comprende el Evangelio, un niño no sabe si es pecador. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo: dejad los niños venir a mí, porque de tales es el reino de Dios. Un niño no sabe que es pecador, y si un niño fallece, va directo al cielo, porque es inocente, no sabe que es un pecador, que tiene que pagar por sus pecados y reconocer que el único que pagó por sus pecados es Jesucristo. Entonces, el bautismo tiene que dársele a la persona cuando ya ha comprendido el Evangelio. Y según la psicología, según la conducta del ser humano, un niño comprende el Evangelio ya de los 6 años en adelante. A un niño de 6 años en adelante tú le puedes predicar el Evangelio, decirle que él es pecador, decirle que Jesucristo vino a morir por él y por ti y por todo en la cruz del Calvario. Nosotros como padres debemos de llevar a nuestros hijos para que comprendan el Evangelio. Yo recuerdo cuando mi hija tenía 6 años y la senté a mi hija y le empecé a predicar el Evangelio. Y me recuerdo cuando yo le dije: hija, ¿usted quiere recibir a Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador personal? Y me dijo: sí, papá, yo lo quiero recibir. Yo quiero ir al cielo. Y mi hija aceptó a Jesucristo en su corazón como su Salvador personal. Tiene 10 años de haber recibido a Jesucristo en su corazón. Mi hija actualmente tiene 16 años. Y gracias a Dios, Dios me ha bendecido con ella. Nosotros, si queremos ser bendecidos por Dios, busquemos de Él. El problema de nosotros los seres humanos es que queremos la bendición de Dios, pero no queremos obedecerle. Queremos que Dios nos bendiga. Nos fascina cuando la gente nos dice Dios te bendiga, pero no queremos obedecer, somos desobedientes a sus mandatos, a sus mandamientos, a sus estatutos, a sus decretos. Muchas veces nos llenamos la boca diciendo yo amo a Dios, y dice que el que no le obedece no le ama. Así dice la palabra de Dios, que el que no le obedece no le ama. Nos mentimos a nosotros mismos cuando decimos que amamos a Dios y no estamos obedeciendo sus mandamientos. Amigo y amiga, tú primero tienes que reconocer en tu vida que eres un pecador, que eres una pecadora. Tienes que reconocer eso. Y una vez que tú reconozcas eso en tu vida, te vas a dar cuenta que necesitas de alguien que murió por ti en la cruz para pagar y perdonar todos tus pecados. Y que nosotros somos salvos por fe y por gracia. Por fe y por gracia. Nosotros tenemos la oportunidad hoy de arrepentirnos de todos nuestros pecados. Así como Juan el Bautista bautizaba en el Jordán, en el río Jordán, porque la gente se arrepentía de todos sus pecados. Porque la gente se arrepentía y era bautizada. Yo recuerdo que yo acepté a Jesucristo a los 11 años de edad. A mí ya me habían bautizado en la religión católica. Y yo, cuando recibí a Jesucristo en mi corazón, yo recuerdo
que yo me volví a bautizar nuevamente. Porque lo que me habían dado de pequeño era un baño nada más. La persona tiene que ser bautizada una vez que ha comprendido el Evangelio. Nadie puede ser bautizado en agua si todavía no ha recibido a Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador personal. Si no ha comprendido el Evangelio, lo único que va a suceder es que te van a bañar, te van a salpicar. Pero lo que Dios quiere es que tú seas bautizado en agua y en espíritu. Y miren lo que dice. Vamos a leer Números capítulo 6, versículo 14 del Antiguo Testamento. Dice Números capítulo 6, versículo 14. Y ofrecerá su ofrenda a Jehová un cordero de un año sin tacha en holocausto y una cordera de un año sin defecto en expiación. Sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. La ofrenda del cordero y la cordera, cordero o cordera, era para que el pueblo de Dios fuese perdonado por un año nada más. El sumo sacerdote llevaba este corderito o esta corderita a morir, derramaba su sangre, le hacían un corte transversal, ¿ver?, en su vena yugular, era cortada su vena yugular y era desangrada. Este cordero que era inocente y moría por los pecados del pueblo, moría por el pecado de la persona que llevaba la ofrenda. Miren qué interesante. La persona llevaba la ofrenda para que quien pagara por sus pecados era el animalito, el cordero. No él, sino que quien pagaba por sus pecados era el animal, el corderito que no tenía la culpa de que había pecado su propietario. Y era perdonado por un año. Nada más, un año. El sumo sacerdote llevaba esa ofrenda al altar. Era un holocausto. Hacía el corte transversal en su vena yugular y era desangrado. Y esa sangre significaba la limpieza de sus pecados. Esa sangre derramada de ese animalito inocente representaba el perdón de pecados, pero solo por un año nada más. Y la ofrenda del carnero, el carnero puede ser un ternerito o una ternerita, ese es el carnero, ese sin defecto, dice, era la ofrenda de paz que el pueblo llevaba, que la persona llevaba, para tener paz para con Dios y para con los hombres también. Había la ofrenda de pago de perdón de pecados, y había la ofrenda de paz. La ofrenda para pagar y perdonar los pecados era la expiación de un cordero, de un corderito. Y cuando Jesucristo vino a morir por nosotros, no fuimos nosotros que pusimos a Jesucristo a morir por nuestros propios pecados. Nosotros no pusimos a Jesucristo. Quien lo puso fue Dios Padre, que tuvo compasión y amor por nosotros. Él fue el que puso la ofrenda de expiación, de perdón, de pecado a Jesucristo. Miren qué interesante. El pueblo de Israel llevaba un corderito para que ese corderito muriera por sus pecados. Para que el sumo sacerdote llevara ese corderito y lo sacrificara. Pero qué interesante que nosotros no pusimos la ofrenda de expiación. Cuando Jesucristo vino a morir no fuimos nosotros, no fue la humanidad que dijo, ponemos a Jesús de Nazaret para que muera por nuestros pecados.
Y algo bien interesante, que Jesucristo no murió por los pecados de un año nada más. No murió por los pecados de un año de la humanidad. Murió por los pecados de la eternidad entera, de la humanidad entera. Y quien puso esa ofrenda fue Dios Padre, Jehová. Él fue el que puso su propio Hijo. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que envió, o lo envió a morir en la cruz. Dio a su Hijo por amor de nosotros. Juan 3:16 dice, envió a su Hijo a morir por todos nosotros, para que nadie se pierda. Dios quiere que todos conozcamos, que todos nos arrepintamos, que todos procedamos al arrepentimiento. El pueblo de Israel tenía que llevar esa ofrenda, ese cordero, pero Dios estuvo dispuesto a dar su Hijo en expiación, en perdón por nosotros, a derramar su sangre preciosa en la cruz para limpiarnos de todo pecado. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8. Dice la palabra de Dios, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él fue obediente, él obedeció a su Padre. Su Padre lo estaba dando como ofrenda por expiación de nuestros pecados. Él estuvo dispuesto a dar su único Hijo por amor de nosotros. No fuimos ni nosotros que pusimos nuestra ofrenda. Fue Dios Padre que puso a nuestro Señor Jesucristo. Y dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Nuestro Señor Jesucristo fue maltratado, fue humillado, su rostro fue escupido, su rostro fue desfigurado, golpeado, y Él nunca dijo nada. Él nunca ofendió a quienes le pegaban bofetadas. Nunca le dijo nada a los que escupieron su rostro, a los que le pegaron esos latigazos innumerables en su espalda, en su costado. Él estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Él sabía lo que estaba haciendo. Su pasión era dar su vida por nosotros los pecadores. Lo que nosotros debíamos haber pagado, lo hizo Él por nosotros. Él estuvo dispuesto a dar su vida. Él fue el Cordero que se mantuvo fiel, fiel hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesucristo, como víctima, ofreció el sacrificio por los pecados de los hombres, nosotros, a semejanza del Cordero que era sacrificado y consumado por los judíos durante la conmemoración anual de la Pascua. Se conmemoraba anualmente la Pascua, y en esa conmemoración anual de la Pascua, el pueblo llevaba la ofrenda para que fuese sacrificada por el sumo sacerdote. Llevaba un corderito para pagar y perdonar sus pecados, y llevaba un carnero, un ternero, para pagar, para perdón y tener paz durante un año. Amigo y amiga, tú ya recibiste en tu vida ese sacrificio que Jesucristo vino a hacer por ti y por mí en la cruz del Calvario.
Ya recibiste tú ese regalo, esa ofrenda que Él vino a hacer. Ofreció su vida por nosotros. Derramó su sangre por nosotros. ¿Cuál es la esencia de la vida del ser humano? Anatómicamente, la esencia de la vida del ser humano es la sangre. Aproximadamente nosotros tenemos de 3 a 4 litros de sangre en nuestro cuerpo. De 3 a 4 litros de sangre en nuestro cuerpo. Él vino a dar su esencia, su vida, derramó su sangre preciosa en la cruz para pagar y perdonar nuestro pecado. Pero el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una sola vez en el año y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados. Primero ofrecía sangre por sus propios pecados porque el sumo sacerdote era un pecador. Era un pecador. Y tenía que ofrecer sangre para sus pecados, por sus propios pecados y por los pecados del pueblo que cometía por ignorancia. Que cometía por ignorancia. El pueblo de Israel pecaba, pero por ignorancia. Otros lo hacían deliberadamente. Pero Dios les perdonaba a través de ese sacrificio, de ese corderito que ellos ofrecían. Pero su perdón era por un año nada más. Y ahora el que nos ofrece nuestro Señor es un perdón por la eternidad, por siempre. O sea que Jesucristo no vino a morir aquí en la cruz solo por un año. O sea que Jesucristo aquí no vino a morir en la cruz solo por tus pecados pasados. Jesucristo vino a morir en la cruz por tus pecados pasados, presentes y futuros. Miren qué interesante. Jesucristo vino a morir por todos nuestros pecados, de tal manera que Dios sabe y conoce qué pecado voy a cometer yo mañana. Dios sabe qué pecado voy a cometer yo dentro de un mes, dentro de un año, si estoy con vida todavía. Y Él conoce de ti también. Pero Él estuvo dispuesto a dar su hijo, lo único que tenía, lo más valioso que Él tenía, que era su único hijo, lo dio por amor. Por amor. Nos amó de tal manera que no le importó quiénes éramos, porque Él estaba airado con la humanidad. Él estaba molesto con la humanidad, porque a la humanidad no le gusta obedecer los mandamientos de Dios. Nosotros somos rebeldes, nacemos siendo rebeldes. A un niño no le enseñan lo malo. Al niño hay que enseñarle lo bueno, lo que proviene de Dios. Al niño nadie le enseña a mentir. Él por naturaleza lo hace. Al niño no se le enseña a golpear a los demás. Ellos lo hacen por naturaleza. Ya nacemos siendo pecadores. Al niño hay que enseñarle lo bueno, porque lo malo no se le enseña. Ya nacemos contaminados con el pecado, con la maldad. Al niño hay que enseñarle que tiene que compartir sus juguetes con los demás niños, porque ya nacemos con el egoísmo, con el egocentrismo en nosotros, que queremos todo para nosotros. Si yo estoy bien, no me importan los demás. Y hoy como que el amor de muchos se ha enfriado. El amor de muchos se ha enfriado. No le importa cómo están los demás. Con tal que yo esté bien, no me importa. La persona egocentrista es aquella persona que solo piensa en el yo. En cómo estoy yo. Si yo estoy bien, no me importa cómo estén los demás. Si yo tengo que comer, no me importa que mi vecino no tenga que comer. Estamos viviendo una sociedad en decadencia, donde el amor se va perdiendo. Si alguien anda pidiendo ayuda, apoyo económico, en vez de darle, lo critican. No le dan, sino que lo que hacen es criticarlo.
Vea, este anda pidiendo ahí que no sabemos, no conocemos las necesidades. No nos importa. Y muchas personas de los que ayudan, si no está ahí la cámara, no ayudan. Tiene que estar la cámara ahí, enfocando. Para que ser aplaudido, admirado por los hombres. Y que los hombres lo admiren. Porque el ser humano le gusta ser admirado. El ser humano le encanta que la gente diga, no, mira, es buena persona. ¿Por qué? Porque ayuda. ¿Pero por qué? Porque pone las redes sociales. Que lo enfoque en las redes sociales. No lo hace para Dios, lo hace para que lo admiren. No lo hace para que Dios se lleve la gloria. La palabra de Dios es clara. Dice, lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Eso es lo que Dios quiere. Que lo que hace tu mano derecha no lo sepa la izquierda. Vamos a leer San Juan capítulo 1, versículos del 31 al 33. Dice la palabra de Dios, y yo no le conocía, más que fuese manifestada a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese sea el que bautice con el Espíritu Santo. Cuando Jesucristo fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, ya era un hombre, estaba iniciando su ministerio, tenía 30 años, estaba iniciando su ministerio él, ya era un hombre. Él no fue bautizado pequeñito, él no fue bautizado chiquito, no fue salpicado, sino que fue sumergido en el Jordán, completamente. Fue sumergido en el Jordán, completamente todo su cuerpo. Y cuando Juan el Bautista lo bautizó, vino el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma. Y Juan el Bautista fue testigo ocular de ese evento, de que el Espíritu Santo se derramó sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo, posó sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que todo aquel creyente, todo aquel que ha creído en Jesucristo como su Salvador personal, viene el Espíritu Santo a nuestro corazón y nos sella. Somos sellados por el Espíritu Santo. O sea que habemos personas que tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros, y habemos personas que no tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros, sino que los que nos gobiernan son las personas que no tienen el Espíritu Santo morando en su corazón. ¿Quién te gobierna? Satanás, el padre de las tinieblas. Él es el que te gobierna. Hay personas que están endemoniadas. Hay personas endemoniadas que tienen demonios en su vida. Por eso no pueden dejar los vicios. Por eso no pueden dejar la mujeriada. Por eso no pueden dejar de ir donde el brujo, de la bruja. Porque tienen demonios en su vida. Si tú quieres desprenderte de esos demonios en tu vida, tienes que venir a Jesús hoy. Si tú recibes a Jesucristo en tu corazón y sos sellado por el Espíritu Santo de la promesa, esos demonios van a huir de tu vida. Van a huir de tu vida y ya no vas a ser un títere más de Satanás en esta vida. Porque lo que Satanás quiere y sus demonios es llevarte por una eternidad al infierno. Eso es lo que ellos quieren. Ese es el objetivo de ellos.
Ellos te mienten. Los demonios y Satanás mienten a la persona y le dicen, disfrutar de la vida, le dicen. Y las personas creen que disfrutar de la vida es alcoholizarse. La persona cree que disfrutar de la vida es fumar cigarro, tabaco. ¿Saben ustedes cuál es la droga del tabaco? Es la nicotina. Esa es la droga del cigarro. Esas personas que fuman cigarro se están drogando. ¿Cómo se llama la droga? Se llama nicotina. Así se llama la droga. Nicotina. Y hay otros que no fuman cigarro, sino que lo que fuman es marihuana. Marihuana. Y ya no les da pena que los miren que están marihuaneando. Antes les daba pena, les daba vergüenza y se escondían. Ahora no. Ahora no les da pena. Demonios satánicos, el enemigo los engaña. Sienten un placer por un momento y después los hace añicos, los destruye. Porque el objetivo de ellos es llevarlos separados de Dios al infierno por una eternidad. Amigo y amiga, ya no siga siendo títeres de Satanás. Ya no siga siendo títeres de los demonios. Dile no al pecado. Dile no a Satanás y a sus demonios. El poder ya no va a tener, el pecado ya no va a tener poder sobre tu vida. Si tú recibes a Jesucristo hoy en tu corazón y te arrepientes de todos tus pecados, vas a ser convertido al Evangelio. Va a suceder una metamorfosis espiritual en tu vida. Porque Jesucristo ofrece salvación y vida eterna. Él dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si tú vienes a Cristo Jesús hoy, esa ansiedad que tú tienes va a desaparecer. Esas preocupaciones que tú tienes van a desaparecer porque tú vas a aprender a confiar en Dios. Tú vas a aprender a confiar en Jesús de Nazaret. No en el dinero. No en los hombres, no en el brujo o la bruja, la pitonisa. Hay gente que está tan desesperada por conocer del futuro que hasta visitan brujos. Yo voy a ir a ver qué va a suceder con mi vida de aquí a 6 meses, a 1 año. Y buscan brujos. Y esa abominación a Jehová, eso es pecado. A Dios no le agrada que tú estés poniendo tus esperanzas. Hay gente que pone sus esperanzas en los horóscopos, a lo que sale los signos zodiacales. Voy a ver qué dice el signo zodiacal. Es que yo soy Leo, yo soy Libra, yo soy aquí. Eso es abominable a Jehová. Eso es abominable a Jehová. Recuerdo que salía un hombre en la televisión antes que llamaba Walter Mercado. Un brujo, hechicero, bandido. ¿A qué le estás creyendo más tú hoy? ¿A la verdad o a la mentira? ¿A qué le estás creyendo tú hoy? ¿A Dios o al diablo? Esa es la gran pregunta que yo te hago hoy. Porque hoy es tu oportunidad de recibir ese regalo de la salvación. Hoy es el día que Dios creó para que tú te arrepientas, para que tú vengas al conocimiento de la verdad y seas convertido al Evangelio. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. Él te ofrece la vida eterna hoy.
No de casualidad estás viendo este mensaje hoy de salvación. Dios quiere regalarte la vida eterna. La vida eterna es un regalo. Ya pagó el precio. No fue fácil lo que Jesucristo vino a hacer por ti y por mí en la cruz del Calvario. No fue fácil. Fue duro. Fue duro lo que Él pasó. Pero estuvo dispuesto a hacerlo por amor. Así que yo te voy a pedir allí donde estás, que si tú crees en Jesucristo, en lo que Él vino a hacer por ti y por mí en la cruz, el Cordero fiel que dio su vida, que paga y perdona los pecados de toda la humanidad, no por un año, sino por la eternidad entera. No por un año, sino por la eternidad entera. Él vino a pagar y perdonar los pecados míos, pasados, presentes y futuros, y de toda la humanidad. ¿Quieres creer esto tú? Pero tú puedes decir, entonces significa que yo puedo pecar, ¿no? Todos somos pecadores. Y algo bien importante es que habemos personas que somos pecadores perdonados. Y habemos personas pecadores no perdonados. Si tú quieres ser una persona pecadora perdonada, ven a Jesús hoy. Ven a Jesús. Y ya Satanás no va a tener esa autoridad sobre tu vida. Ya el pecado no va a tener esa autoridad sobre tu vida. Ya el mundo ya no va a tener esa autoridad sobre tu vida. Porque el Espíritu Santo redarguye, cuida de nosotros, nos guía. Porque no tenemos un espíritu, tenemos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Y qué es el dominio propio? El dominio propio es eso. No hacer lo que a Dios no le agrada. Solo no lo vas a lograr. Si no tienes el Espíritu Santo morando en tu corazón, es difícil que tú dejes la bebida. Si no tienes a Jesucristo morando en tu corazón, es difícil que tú dejes la mujeriada. Si no tienes morando a Jesucristo en tu corazón, es difícil que tú dejes la pornografía. Tienes que tener a Jesucristo en tu corazón para que el Espíritu Santo sea el que te dé el poder dejar de pecar en esta vida. Él es el único, el Espíritu Santo, a través de Jesucristo, nuestro Salvador, que perdonó nuestros pecados. Por eso Él dijo, no los dejaré huérfanos. Cuando Él ascendió al cielo, dijo, no los dejaré huérfanos, les mandaré un consolador. ¿Y quién es nuestro consolador? El Espíritu Santo. Hoy puede ser bautizado en espíritu y en fuego a través de Jesucristo. Yo te voy a pedir que allí donde estás cierres tus ojos, inclines tu rostro y que ores conmigo a continuación. Señor, reconozco que soy pecador, que soy pecadora, Señor. Reconozco que te he fallado. Reconozco, Señor, que te he ofendido con todo mi andar en esta vida, que he desobedecido tu palabra, Señor. Y yo te pido perdón hoy. Te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Y recibo en esta mañana a Jesucristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal. Quiero cenar con Él en mi corazón. Séllame con el Espíritu de la promesa, con el Espíritu Santo, Señor. Gracias, Dios, por darme la vida eterna hoy. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero, para que cuando yo esté presente en las bodas del Cordero, decir presente, Señor. Padre, gracias por la salvación que me regalas hoy, a través del sacrificio del Cordero fiel, nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida en la cruz para pagar y perdonar todos nuestros pecados, Señor. Te doy las gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.
Si tú has hecho esta oración de fe, has pasado de muerte a vida. Eres un nuevo ser, una nueva criatura. Te voy a aconsejar que te reúnas en una iglesia cristocéntrica, en una congregación cristocéntrica, donde se predica a Jesucristo como el único medio, como el único camino para llegar a Dios Padre Todopoderoso. Hoy fuiste bautizado en espíritu y en fuego. Cuando tú llegues a esa congregación, dile al encargado de la congregación, al líder, al pastor, que te bautice en agua, porque tú ya fuiste bautizado en espíritu y en fuego. Te felicito por haber tomado la decisión de haber aceptado a Jesucristo en tu corazón. Y hoy hay fiesta en el cielo, porque más de alguna persona recibió a Jesucristo en su corazón como su Salvador personal. Dios bendiga tu vida, y a continuación vamos a tener esta alabanza que sea de mucha edificación para nuestra vida. Cordero de Dios, en la noche que fue entregado el pan de aquel mogón, conociendo que su mismo Padre lo profetizó, con la cruz puesta sobre sus hombros en la que murió, redimiendo hacia todos los hombres, dando salvación. Cordero de Dios, en la noche que fue entregado el pan de aquel mogón, conociendo que su mismo Padre lo profetizó, con la cruz puesta sobre sus hombros en la que murió, redimiendo hacia todos los hombres, dando salvación, sujetándole a padecimientos, por mis pecados fue como expiación, ver al linaje y con todos los grandes, será su parte, así lo dijo Dios, sujetándole a padecimientos, por mis pecados fue como expiación, ver al linaje y con todos los grandes, será su parte, así lo dijo Dios. Hijo mío, siéntate a mi diestra, tus enemigos despedazo yo. Cordero de Dios, en la noche que fue entregado el pan de aquel mogón, conociendo que su mismo Padre lo profetizó, con la cruz puesta sobre sus hombros en la que murió, redimiendo hacia todos los hombres, dando salvación, sujetándole a padecimientos, por mis pecados fue como expiación, ver al linaje y con todos los grandes, será su parte, así lo dijo Dios, sujetándole a padecimientos, por mis pecados fue como expiación, ver al linaje y con todos los grandes, será su parte, así lo dijo Dios. Hijo mío, siéntate a mi diestra, tus enemigos despedazo yo. Cordero de Dios, Él vino a dar su vida por nosotros en la cruz. Él estuvo dispuesto a dar su vida por amor. Realmente que si Él no hubiese venido a morir por nosotros, hoy no estaríamos hoy aquí. Si Él no hubiese muerto por nosotros, nosotros no estaríamos aquí hoy, con vida.
Eso fue lo que hizo posible que nosotros estemos hoy aquí, en esta tierra. ¿No te habías puesto a pensar eso? ¿Eh? ¿No te habías puesto a pensar que si Jesucristo no hubiese dado su vida por nosotros, nosotros no estuviéramos hoy aquí? No estaríamos. Y somos mal agradecidos muchas veces con el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer por nosotros. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Miren qué interesante. Lo que yo ando haciendo hoy aquí, predicando las buenas nuevas de salvación, no es en vano. No es en vano. Y qué bueno es saber que la recompensa viene de parte de Dios. Qué bueno es saber eso. Y nosotros, hermanos, debemos de estar predicando el Evangelio todos los días, a tiempo y fuera de tiempo. No callemos esa gran verdad, no nos avergoncemos del Evangelio. Para la honra y gloria de Dios, a mi esposa la operaron en el hospital. Fue intervenida quirúrgicamente. A ella la operaron. Le hicieron una operación de la matriz a ella. Y allí donde estaba yo, para la honra y gloria de Dios, aproveché para predicar el Evangelio. Hablarles del Evangelio a las personas. Orar por los enfermos que estaban ahí en el hospital en ese momento. Como mi carne se afligía, estaba afligida porque mi esposa pues iba a ser operada, pero yo tenía la fe en Dios que Dios iba a tomar control de su vida. Y gracias a Dios salió bien de la operación. Ya ella actualmente se está recuperando en casa. No ha sido fácil el proceso. Si a mí me preguntas tú que si yo me preocupé, me afligí, sí, como hombre que soy, yo me preocupé y me afligí. Pero sé en quién he confiado. Sé en quién he creído. Y eso es lo que me daba paz en mi corazón y tranquilidad. La operación fue de 4 horas y media. Yo estaba fuera del quirófano, orando, pidiéndole a Él que todo saliera bien. Y confié en el Señor y todo salió bien. La intervención quirúrgica fue un éxito, para gloria de Dios. Nosotros, hermanos, no hemos creído en algo ficticio. Hemos creído en algo que es real, en algo que se manifiesta con poder y con gloria. Y es por eso que nosotros no debemos de cansarnos de predicarle el Evangelio a las personas, para que las personas vengan y conozcan la verdad y que la verdad los haga libres, libres del pecado y de la muerte. Hermano y hermana, yo te pido que donde tú estés, prediques el Evangelio. Con quien tú estés, prediques el Evangelio. Aprovecha el tiempo. Un día, para la honra y gloria de Dios, me subí en un taxi, en la parte de atrás del taxi, y le empecé a hablar del Evangelio al conductor del taxi. Yo sabía que yo lo único que tenía era de 10 a 15 minutos para predicarle el Evangelio a este taxista. Yo sabía que solo tenía esos minutos, de 10 a 15 minutos, y le hablé de Juan 3:16, le hablé de Efesios 2:8-9, y le hablé de otro verso, y empecé a predicarle el Evangelio a él. Y él aceptó a Jesucristo en su corazón, como Salvador personal. Lo recibió en su corazón. Yo sabía que esos 10, 15 minutos
era de aprovecharlos. Predicarle el evangelio a este taxista. Y para la honra y gloria de Dios lo hice y dio fruto. Y recibió a Jesucristo en su corazón. Hermano y hermana, muchas veces perdemos el tiempo hablando de otros temas. De temas vanos. Habemos personas que hablamos de política. Hablamos de religión, porque Jesucristo no es una religión. Quiero aclarar que Jesucristo no es una religión. Jesucristo es una relación personal que la persona tiene en el momento que conoce de Él y lo recibe como Salvador personal. Hay personas que pierden el tiempo hablando de fútbol. Pierden el tiempo hablando de otros temas. Yo te digo, hermano y hermana, aprovechemos el tiempo. Si tú hablas con alguien, predícale el evangelio. Recuerdo yo que andaba en una casa inyectando unos perros, porque yo inyecto perros a domicilio. Ese es mi trabajo secular, inyectar animales a domicilio. Y le inyecté unos perros a una persona ahí en Sabá. Y entonces a la par había una persona vendiendo verduras. Y me acerqué a él y le regalé un Nuevo Testamento para la honra y gloria de Dios. Y le prediqué el evangelio. Y me dice, no, yo soy cristiano, me dice. Yo soy cristiano. Ah, es cristiano, le digo. Qué bueno, gloria a Dios. Y le digo, pero si usted muriera hoy, ¿dónde iría? Me dice, yo no sé, me dice. Yo no sé para dónde iría. Entonces usted no está seguro, le digo, de su salvación. Mire, tengo un problema, me dice. Ajá, no estoy casado. Con la pareja que estoy en fornicación. Ah, le digo, entonces está consciente que usted está en pecado, ¿verdad? Sí, ¿y por qué no se ha casado? Ah, no me he casado, me dije, porque mi cónyuge, la mujer con la que estoy, era casada con otro y se dejaron, se divorciaron. Y si se casa conmigo, yo adultero. Así dice la Biblia. Es cierto lo que él me estaba diciendo. Pero dice la palabra de Dios que cuando nosotros venimos a Jesucristo, somos nueva criatura. Entonces esta mujer, cuando se divorció de su esposo, no era cristiana, evangélica. No había confiado en Jesucristo. Pero ahora es nueva criatura. Es nueva criatura. Entonces, cuando nosotros somos nuevas criaturas, nuevo ser, es diferente. Dios y pagó todos nuestros pecados. Dios pagó y perdonó todos nuestros pecados. La salvación es un regalo que Dios nos da. Y sí, lo que le dije a esta persona que le estaba predicando el evangelio es: cásese. Es importante que se case para que obedezca la palabra de Dios. Es importante. Si tú que me estás escuchando hoy tenés una relación donde no te has casado con tu cónyuge, yo te aconsejo que te cases. Te cases. Porque si no te has casado, estás en fornicación. No importa los años que tú tengas. No es que yo tengo 15 años de estar juntos. No, cásate. Cásate. Lo que Dios une no lo separará el hombre. El matrimonio es una constitución que Dios estableció y es bendecida por Dios. Yo tengo de casado, para la honra y gloria de Dios, 22 años de casado. Y no me arrepiento de haberme casado con mi esposa. Ahí estamos. Para la honra y gloria de Dios. No ha sido fácil. Hemos pasado procesos difíciles. Pero como hemos estado tomados de la mano del Creador del universo, del dador de la vida, del Todopoderoso, del eterno Dios, Dios nos ha guardado y guarda y va a seguir guardando nuestro matrimonio para gloria de su nombre. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Dios use nuestra vida para que sigamos predicando el evangelio. Padre, gracias, Señor,
por tu amor, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias, Dios, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz para pagar y perdonar todos nuestros pecados. Ayúdanos, Dios, a que una vez que hemos recibido a Jesucristo, estemos seguros que vamos a pasar una eternidad al lado tuyo, porque no depende de nosotros, sino de lo que tú ya hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Y tu sacrificio es más que suficiente, Señor. Tu sacrificio, a tu sacrificio no le podemos añadir nada, Señor. No es fe más obras, es un regalo, Señor. Padre, que las personas puedan comprender eso, que nosotros somos salvos por gracia, por fe, por amor, por misericordia, Señor. Ayúdanos, Padre, a difundir, que seamos heraldos de la verdad, que prediquemos este evangelio a toda criatura, y a tiempo y fuera de tiempo, porque los días son malos, Señor. Te damos las gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gracias por haber estado sintonizando el programa Pescadores de Vida. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes, y hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Sangre que me da la paz, sangre que me pone